Esta historia me llegó hace unos días, y sinceramente, me dejó pensando más de lo que esperaba. Nos la envió Arturo, quien trabajaba como guardia de seguridad nocturno en una clínica privada pequeña a las afueras de Guadalajara. Esto fue lo que nos contó. Trabajar de noche nunca fue mi plan, pero era el único turno disponible cuando entré a la clínica. Yo era guardia de seguridad. Básicamente me encargaba de vigilar la entrada principal, revisar cámaras y hacer rondines por los pasillos cada cierto tiempo. La clínica era pequeña, 2 pisos, unas 10 habitaciones para pacientes, un área de urgencias y una recepción que de noche siempre estaba vacía. En el turno nocturno normalmente solo estábamos 3 personas, una enfermera, un médico de guardia, y yo. Después de las 2 de la mañana todo se volvía extremadamente silencioso. El único sonido constante era el zumbido de los refrigeradores donde guardaban medicamentos y el eco lejano de los ventiladores del sistema de aire. A veces también se escuchaba el pitido intermitente de algún monitor cardíaco en las habitaciones. Nada fuera de lo normal, o al menos, eso creía. La noche de lo que pasó yo estaba en la recepción viendo las cámaras. Eran como las 3:15 de la madrugada. Ya estaba medio cansado, tomando café frío de un vaso de unicel, cuando vi a alguien entrar por la puerta principal. Eso ya era raro. A esa hora casi nadie llegaba caminando. Normalmente si llegaba un paciente era en ambulancia o en coche, pero en la cámara se veía claramente un hombre entrando. Llevaba camisa gris y pantalón oscuro. Caminaba despacio. Pensé que venía a preguntar por algún familiar internado, así que me levanté de la silla para atenderlo. Cuando llegó al mostrador lo vi bien. Era un señor como de unos 50 y tantos años. Se veía tranquilo, pero muy pálido. Buenas noches, me dijo. Su voz era normal, aunque un poco cansada. Buenas noches, le respondí. ¿Se le ofrece algo? El hombre miró alrededor, como si estuviera un poco perdido. Luego me preguntó algo muy sencillo. Oiga, ¿dónde está el área de urgencias? Le señalé el pasillo, al fondo a la izquierda. Él asintió, pero no caminó. Se quedó mirándome unos segundos. Eso me incomodó un poco. ¿Todo bien, señor?, le pregunté. Entonces dijo algo raro. Sí, es que no recordaba cómo llegar. Pensé que quizá estaba desorientado o nervioso. Pasa mucho en hospitales. La gente llega preocupada por algún familiar, así que no le di mucha importancia. El hombre caminó hacia el pasillo de urgencias. Lo vi alejarse hasta doblar la esquina. Después de eso regresé a mi silla y seguí viendo las cámaras. Pasaron unos 5 minutos, 10, 15, y algo empezó a parecerme raro. En la pantalla de cámaras del pasillo de urgencias no aparecía nadie. Pensé que tal vez había entrado directo a un consultorio. Pero aún así algo no cuadraba. Decidí hacer un rondín. Tomé mi linterna y caminé por el mismo pasillo donde había ido el hombre. Las luces fluorescentes del techo parpadeaban un poco, como siempre. Ese pasillo siempre olía fuerte a desinfectante. Llegué al área de urgencias. La enfermera estaba en el escritorio escribiendo algo. Oye, le dije que entró un señor hace rato. Camisa gris. Ella me miró confundida. No, aquí no ha entrado nadie. Seguro, segurísimo. Eso me dejó helado. Pero yo lo vi entrar, hace como 15 minutos. La enfermera negó con la cabeza. Aquí no pasó nadie, Arturo. Pensé que quizá el hombre había salido otra vez sin que yo lo notara. Así que regresé rápido a la recepción. Revisé la cámara de la entrada, y lo que vi me dejó todavía más confundido. La grabación mostraba claramente al hombre entrando, pero nunca aparecía saliendo. Revisé otra vez, avancé el video. Nada. Era como si simplemente hubiera desaparecido dentro del edificio. Eso ya me puso nervioso. Fui a revisar todos los pasillos, baños, escaleras, incluso el estacionamiento. No había nadie. Le conté al médico de guardia y se rió. Seguro te quedaste dormido y soñaste. Pero yo sabía que no. Yo había hablado con ese hombre, claramente. Pensé que todo había sido un mal rato, hasta 3 noches después. Esa madrugada estaba otra vez en recepción. Eran como las 2:40. La enfermera llegó con un expediente en la mano. Oye Arturo, ¿tú atendiste a un señor aquí hace unos días? Me preguntó. ¿Cuál? Me enseñó una foto del expediente.
Sentí un frío horrible en el estómago. Era el mismo hombre, la misma cara, la misma camisa gris. Sí, ese, dije. Vino preguntando por urgencias. La enfermera me miró raro. Eso no puede ser. ¿Por qué? Entonces me mostró la fecha del archivo. Ese hombre había sido paciente de la clínica, pero había fallecido 3 días antes de la noche en que yo hablé con él. Según el expediente, había muerto precisamente en el área de urgencias. Me quedé viendo la foto un buen rato. No había duda. Era él. La enfermera pensó que estaba bromeando, hasta que le mostré la grabación de la cámara. Los dos vimos cómo el hombre entraba al edificio, caminaba hasta la recepción, y desaparecía en el pasillo. Después de eso nadie dijo nada. Guardamos silencio varios minutos. El médico dijo que seguramente era un error del sistema, pero yo sé lo que vi. Yo hablé con ese hombre, le di indicaciones, lo vi caminar por ese pasillo, y lo más raro de todo, es que todavía recuerdo perfectamente lo que me dijo antes de irse. Es que no recordaba cómo llegar. Desde ese día sigo trabajando de noche, pero cada vez que alguien entra por esa puerta a la madrugada, no puedo evitar preguntarme si realmente está vivo. Después de escuchar esto, dime la verdad. ¿Tú trabajarías solo en una clínica durante la madrugada? Esta vez nos escribe Mariana, quien hace algunos años trabajaba en la recepción nocturna de un pequeño hotel de carretera cerca de San Luis Potosí. Esto fue lo que nos contó. Trabajar en ese hotel no era nada glamoroso. Era un lugar sencillo, de esos donde se quedan traileros, gente que va de paso o parejas que solo necesitan dormir unas horas. Yo estaba en la recepción del turno nocturno, de 11 de la noche a 7 de la mañana. La verdad acepté el trabajo porque pagaban un poco más por el turno de madrugada y porque casi nunca pasaba nada. Después de las 2 o 3 de la mañana todo se volvía muy tranquilo. El lobby quedaba completamente vacío. Solo se escuchaba el zumbido constante del refrigerador donde guardábamos refrescos y cervezas para los huéspedes, el ventilador viejo que estaba detrás del mostrador y de vez en cuando algún camión pasando por la carretera. También estaba la tele pequeña que dejábamos prendida con volumen bajito, más que nada para no sentir que estabas completamente sola. Esa noche en particular estaba muy tranquila. Eran como las 3:20 de la madrugada. Yo estaba revisando unas hojas de registro cuando escuché el sonido de la puerta del lobby abriéndose. Ese sonido del resorte metálico que hace clac cuando alguien entra. Levanté la mirada. Una mujer acababa de entrar. Se veía como de unos 40 años. Cabello oscuro, largo, un poco desordenado. Llevaba una blusa clara y un suéter encima. Caminaba despacio. Algo en su forma de caminar me llamó la atención, como si estuviera cansada o desorientada. Se acercó al mostrador. Cuando la tuve enfrente noté algo raro. Estaba muy pálida. No pálida como alguien enfermo, sino como si no hubiera dormido en días. Buenas noches, le dije. La mujer tardó un par de segundos en responder. Buenas noches. Su voz era muy baja, casi como si le costara hablar. ¿Necesita una habitación?, pregunté. Ella asintió lentamente. Sí, solo por esta noche. Tomé el registro. Claro. ¿Viene sola? Sí. Mientras llenaba la hoja noté que la mujer miraba constantemente hacia la puerta del hotel, como si esperara a alguien. ¿Todo bien?, le pregunté. Ella tardó en responder. Sí, solo estoy cansada. Le pedí una identificación. La mujer metió la mano en su bolso y sacó una credencial. La dejó sobre el mostrador. La tomé para anotar los datos. Se llamaba Laura Mendoza. Mientras escribía noté algo extraño. La fecha de nacimiento decía que tenía 49 años, pero en persona parecía mayor. Le entregué la llave de la habitación 12. Está en la planta baja, al fondo del pasillo. La mujer tomó la llave, pero antes de irse me hizo una pregunta que todavía recuerdo perfectamente. Oiga, ¿aquí puedo descansar un rato? La pregunta me pareció rara. Claro, para eso es la habitación. Ella negó levemente con la cabeza. No, quiero decir, descansar de verdad. No supe qué responder. Solo sentí, sí, supongo. La mujer me miró unos segundos. Luego caminó hacia el pasillo de habitaciones. Las luces del pasillo eran fluorescentes y siempre parpadeaban un poco. La vi desaparecer al fondo.
Todo volvió a quedarse en silencio. Regresé a mi silla y seguí viendo la televisión. Pasaron unos 20 minutos, luego media hora, todo normal, hasta que escuché algo, un golpe seco. Venía del pasillo de habitaciones, como si alguien hubiera dejado caer algo pesado. Me levanté, tomé la linterna y caminé hacia el pasillo. El lugar estaba silencioso, demasiado silencioso. Llegué a la habitación 12. La puerta estaba cerrada. Toqué. Señora, ¿todo bien? No hubo respuesta. Toqué otra vez. Nada. Pensé que tal vez se había dormido, así que regresé a la recepción. Pero algo no me dejaba tranquila, así que revisé las cámaras. La cámara del pasillo mostraba claramente cuando la mujer caminó hacia la habitación 12, pero nunca se veía entrar. Se detenía frente a la puerta, y después, la imagen tenía un pequeño parpadeo. Cuando volví a la imagen, el pasillo estaba vacío. Sentí un escalofrío. Pensé que la cámara estaba fallando, así que decidí ir otra vez. Caminé al pasillo. Llegué a la habitación 12. Esta vez probé la puerta. Estaba cerrada con seguro. Usé la llave maestra. Abrí. La habitación estaba completamente vacía. La cama intacta. Las toallas dobladas. La ventana cerrada. No había nadie, ni rastro de la mujer. Lo primero que pensé fue que se había ido, aunque no tenía sentido, porque para salir tenía que pasar por la recepción. Y yo nunca la vi salir. Regresé confundida al mostrador. Y entonces vi algo que me heló la sangre. La credencial de la mujer seguía sobre el escritorio. Nunca se la había llevado. La tomé para verla bien. Ahí estaba su foto. Era ella. La misma cara. El mismo nombre. Laura Mendoza. A la mañana siguiente le conté todo al gerente. Pensó que alguien me había jugado una broma. Hasta que revisamos la credencial más detenidamente. Era una identificación vieja. Muy vieja. Buscamos el nombre en internet, y fue cuando encontramos la noticia. Una mujer llamada Laura Mendoza había muerto en un accidente en la carretera, exactamente frente al hotel. El accidente había ocurrido 5 años antes. Desde entonces no he vuelto a trabajar en ese lugar, pero todavía recuerdo perfectamente esa pregunta. Aquí puedo descansar un rato, y la forma en que me miró cuando dije que sí, como si por fin hubiera encontrado el lugar correcto. Yo no sé tú, pero después de escuchar esto, yo no volvería a trabajar sola en un hotel de carretera a las 3 de la mañana. Hoy les traigo un relato que nos mandaron desde el turno de madrugada. Nos lo envió Ernesto, quien durante varios años trabajó manejando taxi por las noches en la ciudad de Puebla. Esto fue lo que nos contó. Manejar taxi de noche es algo que solo entiendes cuando lo vives. De día hay tráfico, ruido, gente por todos lados, pero en la madrugada, la ciudad cambia completamente. Las calles se quedan casi vacías, los semáforos parpadean en amarillo, y lo único que escuchas dentro del carro es el motor, la radio de la central y de vez en cuando el zumbido del aire acondicionado. Yo siempre preferí trabajar de noche porque había menos competencia y, la verdad, pagaban mejor los viajes largos. Esa noche había empezado turno a las 11. Para las 2:30 de la madrugada ya estaba bastante cansado. Había dejado a un pasajero cerca del centro histórico y estaba pensando en regresar a la base cuando vi a alguien parado en la banqueta. Era un hombre, estaba solo. Eso ya era raro porque esa zona a esa hora está completamente vacía. El hombre levantó la mano para pedirme el servicio. Me acerqué y bajé la ventana. ¿Taxi?, pregunté. Sí, por favor. Su voz sonaba tranquila, pero algo cansada. Se subió al asiento de atrás. ¿A dónde lo llevo? A la colonia San Miguel, por la avenida Vieja. Asentí y arranqué. Mientras manejaba lo miré por el retrovisor. Era un hombre como de 40 años. Cabello corto, barba ligera, camisa blanca. Pero lo primero que noté fue que estaba muy serio. Miraba fijamente por la ventana, como si estuviera pensando en algo muy pesado. La radio de la central soltó un pequeño chasquido. Unidad 32, ¿todo bien? Todo bien, respondí. Voy con pasaje. El hombre parecía nervioso. Se movía un poco en el asiento. Después de unos minutos habló. Oiga, ¿esta ruta es segura? Sí, le dije. A esta hora casi no pasa nada. Se quedó callado unos segundos. Luego dijo algo que me llamó la atención. Es que,
hace rato tuve un accidente por aquí cerca. Eso me hizo mirarlo por el retrovisor. ¿En serio? Sí, ¿está bien? El hombre soltó una pequeña risa, una risa extraña. Pues, eso creo. Seguimos avanzando. La avenida estaba completamente vacía. Las luces de los postes iluminaban el camino de forma irregular. ¿Fue fuerte el accidente?, le pregunté. El hombre tardó un poco en responder. Bastante. ¿Con otro carro? No. Contra el muro de contención. Sentí un pequeño escalofrío. No sabía por qué, pero algo en su tono me incomodaba. ¿Y cómo salió de ahí? El hombre miró hacia adelante. No lo sé. Pensé que estaba bromeando, o tal vez estaba en shock. Así que no quise seguir preguntando. Pasaron unos minutos más. De repente el hombre volvió a hablar. ¿Le ha pasado que siente que algo no está bien, pero no sabe qué? A veces, le dije, así me siento. La forma en que lo dijo me puso nervioso. Miré otra vez por el retrovisor, y entonces noté algo raro. La camisa blanca del hombre tenía una mancha oscura cerca del pecho, como si estuviera mojada. Oiga, dije, ¿está herido? El hombre miró la mancha. Parecía sorprendido. Ah, eso. Se quedó observándola unos segundos. Supongo que sí. Sentí que algo no cuadraba. Si quiere puedo llevarlo al hospital, le ofrecí. El hombre negó lentamente. No, ya es tarde para eso. Esa frase me dio muy mala espina. Seguimos avanzando hasta que llegamos a la avenida que me había indicado. Es aquí, dijo. Detuve el taxi en la esquina. Son 120 pesos. Esperé unos segundos, pero no hubo respuesta. Volteé hacia el asiento trasero. El asiento estaba vacío, completamente vacío. Sentí que el corazón se me iba a salir del pecho. Abrí la puerta y bajé del carro. Revisé alrededor. La calle estaba desierta. No había nadie, ni siquiera un ruido. Era imposible que hubiera bajado sin que yo lo notara. Regresé al taxi con las manos temblando. Miré otra vez el asiento trasero. Entonces vi algo que no estaba antes. Había una pequeña mancha húmeda en el asiento, oscura, como si alguien hubiera dejado caer agua, o algo parecido. Encendí el carro y me fui de ahí lo más rápido que pude. No dije nada en la base porque pensé que nadie me iba a creer, pero al llegar a casa prendí la televisión, y ahí fue cuando sentí que se me gelaba todo el cuerpo. En las noticias estaban hablando de un accidente. Un hombre había perdido el control de su carro y se había estrellado contra un muro de contención en esa misma avenida. La cámara mostró la foto del conductor. Era él, el mismo hombre que había llevado en mi taxi, según el reportero. El accidente había ocurrido aproximadamente una hora antes de que yo lo recogiera, y el conductor había muerto en el lugar. Desde esa noche sigo manejando taxi, pero cada vez que alguien se sube en la madrugada, siempre reviso el retrovisor más de una vez, porque todavía no sé quién fue el pasajero que llevé aquella noche. Después de escuchar esto, dime algo. Si alguien te pidiera un taxi a las 3 de la mañana en una calle vacía, ¿te detendrías? Este testimonio nos llegó hace poco, y según quien lo envió, todo ocurrió durante un turno de madrugada en un hospital donde trabajó varios años. Nos lo mandó Ricardo, quien era operador del conmutador nocturno en un hospital público grande en el Estado de México. Esto fue exactamente lo que nos contó. Trabajar en el conmutador de un hospital de noche parece fácil, pero en realidad es bastante pesado. Mi trabajo era contestar las llamadas internas y externas del hospital. Básicamente yo era el que conectaba a médicos, enfermeras, familiares de pacientes, ambulancias y diferentes áreas. Durante el día el conmutador no para, pero de noche, todo se vuelve raro. Las llamadas bajan muchísimo, los pasillos se quedan casi vacíos y el hospital adquiere un ambiente muy diferente. No sé si alguien aquí ha estado en un hospital a las 3 o 4 de la mañana, pero hay algo inquietante en ese silencio. Siempre se escuchan cosas. El pitido lejano de un monitor cardíaco, carritos metálicos pasando por los pasillos, puertas que se abren lentamente, el zumbido constante de las luces fluorescentes, y el olor fuerte a desinfectante que nunca se va. Mi turno empezaba a las 11 de la noche y terminaba a las 7 de la mañana. Normalmente después de las 2 de la madrugada todo se calmaba. La mayoría del tiempo me quedaba solo en la pequeña oficina del conmutador. Tenía un escritorio,
una computadora vieja, el panel de líneas telefónicas y un radio para comunicarme con seguridad. Esa noche empezó como cualquier otra. Era un martes. Había llovido mucho durante el día, así que el hospital estaba más tranquilo de lo normal. A eso de las 2:30 de la madrugada me serví café en un vaso de unicel y me senté a revisar algunos registros de llamadas. El ventilador del techo hacía ese ruido molesto de siempre. Tac, tac, tac. Todo estaba completamente normal, hasta que sonó una línea interna. Las llamadas internas tienen un tono diferente, más corto. Contesté de inmediato. Conmutador del hospital. Buenas noches. Del otro lado no hubo respuesta. Pensé que tal vez alguien había marcado por error. Hola. Entonces escuché algo. Una respiración, muy débil, como si alguien estuviera demasiado cansado para hablar. Hola. Repetí. Pasaron unos segundos antes de que alguien hablara. La voz era masculina, muy baja. ¿Sigo en el hospital? Eso me pareció extraño. Sí, señor. Está hablando con el conmutador. ¿Desde qué habitación llama? Hubo silencio unos segundos. Luego respondió, no lo sé. Eso me hizo fruncir el ceño. ¿Cómo que no sabe? No recuerdo. La voz sonaba desorientada, cansada, como si el hombre estuviera luchando por mantenerse despierto. Pensé que tal vez era un paciente recién despertando después de una cirugía o sedación. Eso pasa mucho. ¿Puede ver algún número en la pared o en la puerta? Le pregunté. El hombre respiró hondo. Está oscuro. ¿Está solo? Creo que sí. Algo en su tono me dio mala espina. ¿Necesita ayuda médica? El hombre tardó en responder. Creo que sí. Tomé una libreta para anotar. Dígame qué siente. Hubo silencio. Luego dijo algo que me dejó pensando. No siento nada, nada en absoluto. Sentí un pequeño escalofrío, pero intenté mantener la calma. ¿Cómo se llama, señor? Hubo un largo silencio. Pensé que la llamada se había cortado, pero entonces respondió, Luis, cree, sí, eso ya era muy raro. Luis, ¿recuerda por qué vino al hospital? ¿Un accidente automovilístico? Sí, el hombre respiró lentamente. Creo que choqué. Tomé nota. Luis, voy a enviar a una enfermera para que lo revise. Solo necesito saber en qué habitación está. Hubo silencio otra vez. Luego el hombre dijo algo que todavía recuerdo exactamente. Creo que estoy en un lugar que no debería estar. Sentí un frío en la espalda. ¿Cómo así? Aquí no hay nadie. ¿Está en su habitación? No. Entonces, ¿dónde está? La respiración del hombre se volvió más lenta. En el pasillo. ¿Cómo llegó ahí? No lo sé. Eso ya era suficiente para mí. Tomé el radio. Seguridad, ¿me copian? La voz del guardia respondió con interferencia. Adelante. Necesito que revisen los pasillos del área de urgencias. Puede haber un paciente desorientado caminando. Recibido. Mientras tanto volvía a hablar por el teléfono. Luis, escuche. Seguridad va hacia usted. Solo quédese donde está. Hubo silencio unos segundos. Luego dijo algo que me dejó completamente inquieto. Creo que los veo. ¿A quién? A los doctores. Perfecto. Entonces ya lo van a ayudar. El hombre tardó unos segundos en responder. No. ¿Cómo que no? No me ven. Sentí que el estómago se me apretaba. ¿Qué quiere decir con eso? Están pasando junto a mí, pero nadie me mira. Intenté convencerme de que el hombre estaba delirando. Eso podía pasar. Luis, escuche mi voz. Ellos ya deben estar cerca. Sí, entonces hábleles. Pasaron unos segundos. Lo intenté, y no me escuchan. En ese momento el radio volvió a sonar. Era el guardia. Conmutador, estamos en urgencias. ¿Ya encontraron al paciente? Negativo. No hay nadie en los pasillos. Sentí que la piel se me erizaba. Volví a hablar por el teléfono. Luis, ¿sigue ahí? Sí. ¿Puede ver algún letrero o algo que diga dónde está? El hombre tardó en responder. Hay una puerta, que dice, morgue. Sentí que la sangre se me gelaba. Luis, aléjese de ahí. Hubo silencio. Luego dijo algo muy raro. Creo que ya entiendo. ¿Qué cosa? ¿Por qué nadie me ve? Luis, escuche. Pero en ese momento la llamada empezó a llenarse de estática. Luis, ¿me escucha? La voz regresó unos segundos. Muy débil. Oiga. Sí, ¿usted puede verme? No. Estoy en el conmutador. Hubo silencio. Y luego dijo la última frase. Entonces creo que ya sé qué pasó conmigo. La línea se cortó.
Intenté devolver la llamada, pero la extensión aparecía como inexistente. Minutos después seguridad llegó al conmutador. Me dijeron que habían revisado todo el piso de urgencias. No había nadie. Pensé que todo había sido una broma de mal gusto. Hasta que a las 6 de la mañana llegó el cambio de turno. Una enfermera empezó a comentar algo con el doctor. Hablaban de un accidente automovilístico que había llegado la noche anterior. Un hombre llamado Luis había sido declarado muerto alrededor de las 2:15 de la madrugada. Sentí que el corazón se me aceleraba. ¿Luis qué? Pregunté. La enfermera revisó el expediente. Luis Hernández. Le pedí ver la foto del archivo. Cuando la vi, sentí que el estómago se me caía al suelo. Era la misma voz, el mismo hombre, y lo peor de todo, era la hora registrada de su muerte, 2:15 de la madrugada. La llamada que yo recibí fue a las 2:37. Desde ese día sigo trabajando en hospitales, pero nunca vuelvo a contestar una línea interna sin antes revisar 2 veces de dónde viene, porque todavía recuerdo la forma en que ese hombre preguntó. Sigo en el hospital, y a veces, cuando el turno está demasiado silencioso, todavía me pregunto si esa llamada fue realmente un error, o si alguien estaba tratando de entender que ya no pertenecía a este lugar. Después de escuchar esto, dime algo. Si recibieras una llamada de alguien que ya está muerto, ¿te quedarías en ese trabajo? Esta historia nos la mandó Miguel, quien hace algunos años trabajaba en el turno nocturno como operador del 911 en una central de emergencias en el norte de México. Esto fue lo que nos contó. Trabajar en el 911 de noche es una experiencia muy extraña. La mayoría de la gente piensa que las llamadas de emergencia pasan durante el día, pero en realidad muchas de las cosas más raras suceden en la madrugada. En mi turno éramos 4 operadores. Cada uno tenía su cabina con una computadora, un panel telefónico y unos audífonos grandes para atender las llamadas. El cuarto donde trabajábamos estaba lleno de luces fluorescentes que zumbaban todo el tiempo. También se escuchaban los teclados, el murmullo de las otras llamadas y el radio donde se comunicaban las patrullas. Mi turno empezaba a las 11 de la noche. Normalmente entre las 12 y las 2 de la madrugada recibíamos muchas llamadas, accidentes, peleas, gente reportando ruidos, ese tipo de cosas. Pero después de las 3, todo se volvía más tranquilo. A veces podían pasar 15 o 20 minutos sin que sonara ninguna línea, y en ese silencio siempre se sentía algo raro. No sé cómo explicarlo. Tal vez era el cansancio, o tal vez era porque escuchábamos cosas que la mayoría de la gente nunca escucha. Gente llorando, gente pidiendo ayuda, gente diciendo cosas que nunca se olvidan. La noche de lo que pasó era martes, una madrugada completamente normal. Yo estaba en mi cabina tomando café y revisando algunos reportes cuando una línea entró. Eran las 3:12 de la madrugada. Contesté como siempre. 911, ¿cuál es su emergencia? Del otro lado de la línea hubo unos segundos de silencio. Luego una voz masculina respondió. Creo que necesito ayuda. La voz sonaba tranquila, pero algo confundida. Claro, señor. ¿Qué está pasando? No estoy seguro. Eso me pareció raro. ¿Dónde se encuentra? El hombre tardó unos segundos en responder. Creo que en la carretera. ¿Qué carretera? No lo sé. Eso ya empezaba a ser extraño. ¿Está en un vehículo? Sí. ¿Tuvo un accidente? Hubo silencio. Luego dijo algo que me puso alerta. Creo que sí. Abrí el sistema para registrar el reporte. ¿Puede decirme qué pasó? El hombre respiró hondo. Estaba manejando, y había mucha niebla. Ajá. Después vi unas luces. ¿Las luces de otro coche? No. Creo que era un camión. Tomé nota. ¿Hubo impacto? El hombre tardó unos segundos en responder. Sí. ¿Está herido? Hubo silencio. Luego respondió con algo que me dejó confundido. No siento nada. Nada de dolor. No. Eso era raro. Después de un choque fuerte la gente casi siempre siente algo. ¿Puedes salir del vehículo? Creo que ya salí. ¿Estás solo? No. ¿Hay otras personas? Sí, pero no me escuchan. Fruncí el ceño. ¿A qué se refiere? Hay gente caminando alrededor del coche. Perfecto. Entonces ya están ayudándolo. No. ¿Cómo que no? Nadie me habla. Sentí un pequeño escalofrío. Señor,
necesito que me diga exactamente dónde está para enviar una ambulancia. El hombre guardó silencio. Luego dijo algo que me hizo sentir incómodo. Creo que ya llegaron las patrullas. En ese momento escuché sirenas a través del teléfono. Sirenas reales. Eso significaba que el accidente estaba cerca de donde él estaba. ¿Puede ver algún letrero o señal de la carretera? No. ¿Algún edificio? No. ¿Un kilómetro marcado en el pavimento? No. El hombre respiró lentamente. Oiga. Sí. ¿Qué pasa cuando alguien muere en un accidente? Sentí que la piel se me erizaba. Señor, concéntrese. Necesito saber su ubicación. Pero el hombre continuó hablando. Los cuerpos se quedan ahí mucho tiempo. Eso depende de... Porque creo que estoy viendo uno. Sentí que el estómago se me apretaba. ¿Un cuerpo? Sí. ¿De quién? Hubo silencio. Luego el hombre habló en un tono muy extraño. Creo que es mío. Durante un segundo pensé que estaba bromeando. Señor, eso no tiene sentido. Lo sé. ¿Puede acercarse al vehículo? Ya estoy aquí. Y el hombre tardó en responder. Hay un carro destrozado. ¿Es el suyo? Sí. ¿Puede ver la placa? Sí, la dijo. La anoté en el sistema. ¿Y el cuerpo? Está dentro. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. ¿Está seguro de que es usted? Sí. ¿Cómo puede estar seguro? Porque tengo la misma chamarra. No supe qué decir. En ese momento uno de los supervisores pasó detrás de mi cabina. Le hice una seña para que escuchara. Puse el teléfono en altavoz. El supervisor frunció el ceño. Señor, dije, necesito que se calme. Estoy calmado. Lo que está diciendo no es posible. Yo también pensé lo mismo. El supervisor me indicó que siguiera hablando. ¿Puede decirle su nombre? El hombre respondió de inmediato. Jorge Ramírez. Escribí el nombre. ¿Qué edad tiene? 42. ¿De dónde venía? Del trabajo. ¿A qué se dedica? Soy supervisor en una maquiladora. El supervisor empezó a buscar el nombre en el sistema. Mientras tanto seguí hablando. Jorge, necesito que se aleje del vehículo. No puedo. ¿Por qué? Porque ahora entiendo lo que pasó. Sentí que el silencio en la sala se volvía pesado. ¿Qué entiende? Que no sobreviví. Nadie en la sala dijo nada. El hombre siguió hablando. Hay paramédicos aquí. Perfecto. Están sacando el cuerpo. Y, no soy yo. ¿Cómo que no? Quiero decir, si soy yo. La voz del hombre empezó a sonar diferente, más lejana. Señor, manténgase en la línea. Creo que ya me están cubriendo con una sábana. El supervisor abrió los ojos. ¿Puede verlos? Sí. ¿Ellos pueden verlo a usted? No. El hombre soltó una pequeña risa. Una risa muy triste. Eso es extraño. ¿Qué cosa? Que todavía puedo hablar con usted. Siga en la línea. Creo que ya vienen por mí. ¿Quiénes? El hombre guardó silencio unos segundos. Luego respondió. No lo sé. La llamada empezó a llenarse de estática. Jorge, ¿me escucha? Sí, no cuelgue. No estoy colgando. La voz empezó a volverse cada vez más débil. Oiga. Sí, gracias por contestar, Jorge. Pero la llamada se cortó. La sala quedó en silencio. Mi supervisor revisó el sistema. Minutos después llegó un reporte de patrulla. Accidente en carretera. Choque frontal contra un camión. Conductor fallecido en el lugar. Nombre del conductor. Jorge Ramírez. La placa del vehículo coincidía exactamente con la que el hombre me había dado. La hora estimada del accidente. 3:05 de la madrugada. La llamada que yo recibí fue a las 3:12. Desde esa noche sigo trabajando atendiendo emergencias. Pero cada vez que una línea entra después de las 3 de la mañana, no puedo evitar preguntarme algo. Si las llamadas siempre vienen de los vivos, o si a veces, alguien marca tratando de entender que ya no pertenece a este mundo. Después de escuchar esto, dime algo. Si el 911 recibiera una llamada de alguien que ya está muerto, ¿crees que alguien podría ayudarlo?